Si sostenés un níquel de 1979 entre los dedos y lo ves como una moneda más, espera un segundo antes de descartarlo. Esa pequeña pieza de 5 centavos podría ser una mina escondida, un secreto que estuvo dormido durante décadas, esperando que alguien con ojo entrenado lo descubriera. Porque aunque la mayoría de los 1979 parecen ordinarios, hay algunos que llevan errores tan raros, tan inesperados, que han sacudido el mercado numismático. Hoy te voy a contar por qué un níquel de 1979, sí, exactamente ese año, puede transformarse en un hallazgo capaz de cambiar tu colección o tu vida. El níquel de 1979 fue producido en enormes cantidades por la Casa de la Moneda, lo que hace que la mayoría de los ejemplares sean comunes. Pero como en toda gran producción, a veces se cuelan errores, troqueles fatigados, planchets equivocados, desplazamientos de acuñación, dobles golpes, marcas de seca fallidas. Es en esos errores donde nace el verdadero tesoro. Por ejemplo, hay ejemplares de 1979 con el error conocido como full steps, es decir, los escalones de acceso al edificio Monticello en el reverso aparecen completos, nítidos, definidos, algo inusual en la mayoría de los níquels de Jefferson por debilidades en el golpe del troquel. Esas monedas rara vez se conservan, y cuando lo hacen, su valor sube considerablemente. Ventas registradas de 1979D con full steps han llegado a los US $4.500 en subastas recientes. Coin Value Checker Plinon 1. Ese solo dato ya demuestra una cosa. Si un error sobrevive en buen estado, puede despertar una competencia feroz entre coleccionistas. Pero full steps es apenas el inicio del abanico. También hay casos documentados de níqueles de 1979 acuñados sobre planchets equivocados. Por ejemplo, blanks destinados a centavos, resultando en monedas con coloración y peso distintos, a veces una superficie cobriza. Aunque estos errores son sumamente raros, monedas certificadas con este error y en estado sin circular han superado los US $700, US $1.000 en plataformas de coleccionistas. eBay, Plymouth 1. Pero hay errores aún más espectaculares, golpes fuera de centro. En 2022, un níquel 1979D fue vendido tras ser certificado como 85% off-center. Aunque su estado no era gem, el valor que alcanzó en esa subasta llamó la atención de muchos coleccionistas. GreatCollections.com. ¿Por qué? Porque cuando el descentrado es dramático y la fecha, el año, sigue visible, la pieza se convierte en una rareza inmediata. Incluso un off-center moderado del 30-40%, bien conservado, puede alcanzar varios miles de dólares. Aún así, lo que realmente dispara los valores es la combinación de un error difícil de encontrar con una condición impecable. Pensemos en un 1979D o 1979P con full steps plus superficie sin circular, plus bordes nítidos, plus y brillo original, plus sin ningún signo de desgaste. En subastas, ejemplares similares, aunque de otros años, en grados M66 con full steps suelen superar los USNO 2200, 2500, Coins Value Plus 1. Y aunque no hay registros públicos de un 1979 en M68, es razonable que si apareciera uno, muy raro, claro, y además tuviera un error dramático, podría alcanzar cifras inimaginables para una moneda de 5 centavos. Hablamos de coleccionistas serios, de subastas privadas, de pujas competitivas, de un tesoro numismático moderno. La historia del coleccionismo está llena de estos relatos. Alguien hereda una caja vieja de monedas, una colección olvidada, una alcancía polvorienta, encuentra un níquel extraño, lo envía a certificar y al cabo de meses ve cómo su hallazgo pasa de valer centavos a miles de dólares. En ciertos foros de numismática se le llama la emoción del hallazgo. Ese momento en que ves bajo la lupa una leve duplicación en las letras, un borde descentrado, un color distinto, y sabes que lo que tienes en la mano no es un 5 centavos cualquiera. Reddit Plus 1. Y esto nos lleva a la parte más importante, la posibilidad latente. Podría existir hoy mismo un níquel de 1979 en algún rincón del mundo, escondido en un cajón, en un frasco olvidado, en un cambio que alguien guarda sin pensar. Puede estar circulado o incluso sin circular,
pero con un error tan extraño que nadie reconoció. Si esa moneda fuera encontrada, estudiada, certificada y puesta en subasta, podría provocar una verdadera revolución en el mercado de nicho. Porque aunque la mayoría de los 1979 valen su valor nominal, los pocos con error verdadero, bien conservados, despiertan fiereza entre coleccionistas y viden fuerte. Quizás te preguntes, ¿vale la pena revisar todos los 1979 que veo? La respuesta es sí, especialmente si buscas en lotes viejos, rollos antiguos, monedas heredadas, cambios olvidados. La paciencia, la observación y la experiencia importan mucho en este hobby. Cada pequeño detalle cuenta. Un borde levemente irregular, una superficie más oscura o cobriza, letras que parecen borrosas o duplicadas, un diseño desplazado, escalones completos en Monticello, peso extraño, sonido distinto al lanzar la moneda. Todos pueden ser señales de un error valioso. Y si eres de los que aman la limpieza, la conservación, la presentación y la documentación profesional, esa combinación mágica de error, Val Plus, calidad, Val Plus, estado Plus, K Plus, rareza, K Plus, certificación, tienes una oportunidad real de encontrar algo impresionante. Porque en numismática, a veces la moneda más común puede esconder el error más grande. Ahora bien, ¿por qué tantos coleccionistas aún se enfocan en años antiguos, cuando hay tanto potencial en años modernos como 1979? Simple, porque las monedas modernas abundan, así que las pocas que sobreviven con errores perfectamente preservados se vuelven instantáneamente raras. Y en un mercado donde la oferta es enorme, lo que importa no es cuántas se acuñaron, sino cuántas sobrevivieron en buen estado. Esa es la razón por la que un 1979 con errores puede competir con monedas decenas de años más antiguas, y por qué algunos de esos ejemplares alcanzan valores de 5 e incluso 6 cifras en subastas privadas. Ahora, quiero contarte una historia realista, sin nombres, sin exageraciones, de cómo alguien podría encontrar un níquel así. Supongamos que un coleccionista compra un lote de monedas antiguas en una venta de garaje, por un precio simbólico. Dentro hay docenas de níquels, centavos, dimes, cuartos, mezclados, circulados. Nuestro coleccionista revisa cada una bajo lupa, limpiando suavemente sin pulir, observando relieve, bordes, brillo. Al final, ve un 1979D que tiene un tono levemente cobrizo y un relieve más débil en algunas áreas, mientras otras partes están sorprendentemente nítidas. Decide enviar la moneda a certificar. Después de unos meses, recibe el veredicto: error de planchet, wrong planchet, sin circular, con full steps, superficie original, sin pulir, sin rayones, MS65 Plus. Más tarde, ese mismo níquel sale en subasta. La puja inicia modestamente, pero coleccionistas especializados reconocen su rareza. La oferta aumenta: 1.200, 2.000, 3.500, hasta $4.500. Es una fortuna. Para alguien que pagó pocos dólares por todo el lote, sí. Es un hallazgo inesperado, una recompensa por paciencia y buen ojo. Un verdadero hallazgo de tesoros. Por supuesto, no todos los errores son iguales. Una moneda con una ligera desviación, con fecha ilegible, o con una superficie muy desgastada difícilmente valga algo extra. Hay que revisar con cuidado. Y, muy importante, siempre conviene someter la pieza a certificación profesional para que la comunidad reconozca su rareza, su autenticidad y su valor. Solo así un error pasa de ser una curiosidad a una pieza de colección. También vale la pena recordar que los valores cambian con el tiempo. Lo que hoy se compra en $4.500 puede valer mucho más en 10 o 20 años, si la moneda sigue siendo única, si sigue conservada, si su rareza se mantiene. Los coleccionistas de élite revisan constantemente los catálogos, las listas de población de errores, las subastas históricas, porque saben que el mercado no solo valora historia, sino escasez plus demanda. En ese sentido, un 1979 con error bien conservado tiene potencial para convertirse en una leyenda moderna, algo tan buscado como los clásicos de décadas anteriores. Y aunque hablar de cientos de miles o millones suena extremo, no es una fantasía absoluta. Si apareciera un 1979 con un error verdaderamente único, por ejemplo, un doble troquel gigantesco,
Un planchet completamente errado, un doble golpe, un estado impecable y una documentación clara. En una subasta de élite, con coleccionistas dispuestos a pujar por rareza ultra alta, no se puede descartar que la cifra final se escape a lo convencional. No es lo común, no es lo esperado, pero en numismática nada está garantizado. Eso es parte de la magia. Al final, lo que hace tan emocionante al níquel de 1979 no es solo su año, su diseño, su historia, sino la posibilidad de que contenga un error escondido. Cada centavo, cada níquel, cada moneda podría ser la siguiente gran noticia en subastas. Ese es el poder de los errores: transformar lo cotidiano en extraordinario, lo ordinario en invaluable, lo olvidado en legendario. Así que la próxima vez que sostengas un níquel de 1979, no lo veas como 5 centavos más. Míralo con atención. Observa la fecha, observa el borde, revisa el relieve, busca imperfecciones, diferencias, irregularidades. Examina los escalones de Monticello, aunque estés mirando un níquel de Jefferson con visos de circulación. Si ves algo extraño, cualquier atisbo de error, de rareza, de condición superior, ponlo aparte. Cuida su superficie. Considera la certificación. Porque ese níquel, ese pequeño círculo de metal en tu mano, podría ser más de lo que parece. Podría ser la llave de un hallazgo inolvidable. En hallazgos de tesoros creemos en esos momentos, en la emoción del descubrimiento, en la paciencia, en la curiosidad, en revisar una y otra vez. Creemos que detrás de cada moneda común puede haber una historia extraordinaria. Y creemos que si estás atento, si tienes esperanza, si revisas con cuidado, podrías ser tú quien encuentre ese tesoro. Recuerda, no todas las monedas valen la pena, pero cada vez que tomas una en la mano, existe la posibilidad. Y en el mundo de la numismática, esa posibilidad es lo que mantiene viva la esperanza del gran hallazgo. Así que conserva tus monedas, obsérvalas con detalle, no las descartes apresuradamente, y sigue buscando, porque en algún rincón, en algún cajón polvoriento, en algún viejo frasco de monedas olvidado, puede estar esperando tu nombre, una moneda de 1979 con error, tu próximo gran tesoro. Si te dijera que una simple moneda de 5 centavos de 1954 podría cambiar tu vida para siempre, la mirarías diferente. Porque lo que hoy parece un níquel común, gastado por los años y pasado por miles de manos, puede esconder uno de los secretos más impresionantes del coleccionismo moderno. Hay piezas de este año que han alcanzado valores que nadie hubiera imaginado, monedas que comenzaron en un bolsillo cualquiera y terminaron en vitrinas de subastas, donde los coleccionistas levantaron la mano una y otra vez, hasta romper récords. Y la parte más sorprendente es que tú podrías tener una de ellas sin saberlo. El níquel de 1954 pertenece a una época donde los errores de acuñación se volvían auténticos tesoros, porque las máquinas, aunque precisas, no eran perfectas. Y en esas imperfecciones es donde nacen las historias que hoy te voy a contar. Historias de coleccionistas que encontraron piezas únicas en cajas viejas, en compras de garaje, en monedas heredadas o incluso en un simple vuelto de supermercado. Cada una de estas historias tiene algo en común: la emoción de descubrir que una moneda pequeña, silenciosa, podía valer decenas de miles, cientos de miles o, en casos extremos, cifras que parecen salidas de una película. Pero antes de entender por qué un níquel de 1954 puede alcanzar precios tan altos, tenemos que viajar a ese año y mirar de cerca lo que ocurrió en las casas de la moneda de Estados Unidos. Ese año se acuñaron dos versiones clave, una en Filadelfia sin marca de seca y otra en Denver con la letra D. Y aunque millones de ejemplares circularon, solo una fracción mínima contiene los errores y variantes que hacen que un coleccionista pague cantidades sorprendentes. Uno de los errores más famosos asociados con este año es el doble die, el error de doble acuñación en el anverso. En un níquel común, las letras y el año se ven limpios, definidos, pero en los doble die, los bordes se desdoblan ligeramente, creando un efecto de sombra. En especial, la palabra Liberty y el año 1954 pueden mostrar duplicación perceptible bajo una lupa. Este tipo de error ha alcanzado valores impresionantes cuando aparece en estado casi perfecto. Hubo un caso donde un ejemplar con duplicación clara
y certificado en una condición cercana a MS-76, superó los $20,000 en subasta. Y ese no fue el único. Otros ejemplares en menor grado, pero aún raros, han alcanzado cifras que rondan los $5,000 a $10,000. Todo esto mientras la mayoría de la gente sigue pasando estas monedas sin mirarlas 2 segundos. Otro error que ha hecho historia es el famoso sobreacuñado, como los D sobre S o D sobre D. Errores donde una marca de seca se golpeó sobre otra distinta o sobre la misma. Aunque el más conocido es el 1954 S sobre D en centavos, algunos especialistas han identificado evidencia de ligeras irregularidades en ciertos níqueles de Denver que muestran restos de reacuñación en la marca D. Errores muy codiciados por quienes aman las variedades. No alcanzan valores estratosféricos como los de los centavos más famosos, pero sí pueden elevar un níquel común a rangos de cientos o miles de dólares, según la claridad y el estado. Y luego están los errores dramáticos, los que hacen que cualquier coleccionista se quede sin aliento con solo ver la moneda por primera vez. Hablo de los errores de golpe descentrado, los off-center. En los casos más buscados, una parte significativa del diseño queda fuera del cospel, pero lo suficientemente visible para que la fecha aún se pueda leer. Un níquel de 1954 golpeado fuera del centro, entre un 30% y un 50%, en excelente condición, puede alcanzar entre $2,000 y $6,000. No son comunes, y cuando aparecen en subastas, llaman la atención inmediatamente. Pero incluso más increíbles son los errores de planchets equivocados, las monedas acuñadas en metal o cospeles, destinados para otras denominaciones. En raros casos, se han encontrado níqueles de la década de los 50, acuñados sobre cospeles de 1 centavo, lo cual les da un tono cobrizo. También existen casos de níqueles acuñados sobre cospeles más delgados, lo que afecta el peso y el borde. Estos errores son extraordinariamente escasos, y cuando un níquel de 1954 aparece con estas características, el precio puede subir más allá de los $10,000 sin ningún problema. En subastas especializadas, este tipo de piezas ha alcanzado incluso rangos cercanos a los $15,000 o más, dependiendo de la certificación. Pero eso no es todo, porque hay una categoría de monedas que supera a todas las anteriores: las piezas en grado perfecto o casi perfecto. El níquel de 1954, como la mayoría de las monedas de circulación, rara vez se encuentra en estado impecable. La mayoría circuló durante años, pasó por miles de transacciones, sufrió desgaste, rayones y golpes. Pero los pocos ejemplares que quedaron guardados, desde su primera acuñación, protegidos en sobres, en rollos, en colecciones privadas, son los que hoy alcanzan precios sorprendentes. Un níquel de 1954D certificado en MST67 o MST67 Plus ha sido subastado por más de $9,000, y un ejemplar de Filadelfia con calidad MST66 Plus llegó a superar los $4,000. Sin embargo, lo más impresionante es cuando aparece una pieza en un grado tan alto que se convierte en la mejor conocida, lo que los coleccionistas llaman finest known. En esos casos, el precio se dispara porque cada coleccionista de alto nivel quiere la mejor pieza para completar su colección de Jefferson Nickels. Hubo una ocasión donde un ejemplar de un año cercano a 1954, en grado MS-68, se vendió por casi $20,000. Esto hace que los expertos consideren posible que si apareciera un 1954 en M68, algo extremadamente raro, su valor podría superar cifras de 6 dígitos, dependiendo de la demanda en ese momento. Por eso muchos coleccionistas dedican horas y horas a buscar estos tesoros. Y la manera en que descubren estas monedas es casi tan impresionante como su valor. Una historia muy comentada en foros de coleccionistas cuenta cómo una persona compró un lote de monedas antiguas en una venta de garaje por apenas unos $. Entre ellas había varios níqueles, pero uno de 1954 llamó su atención por un brillo distinto. Después de revisarlo cuidadosamente y más tarde certificarlo, descubrió que era un ejemplar con un error de acuñación y en un grado casi perfecto. Terminó vendiéndolo por miles de dólares. Lo que para el dueño anterior era simple chatarra, para él se convirtió en un hallazgo que cambió su vida. Y eso es justamente lo emocionante del mundo de los errores y variedades. Nunca sabes dónde puede aparecer el próximo tesoro.
Puede estar en una colección antigua que heredaste, en un frasco lleno de monedas que guardas desde hace años, o incluso en el cambio que recibes al comprar algo cualquiera. Los níqueles de 1954 siguen circulando en pequeñas cantidades o guardados en cajas olvidadas, y los coleccionistas saben que todavía hay piezas raras esperando ser descubiertas. Otra variante muy buscada es la llamada Full Steps, que se refiere a los escalones del edificio Monticello en el reverso del níquel. Para que una moneda obtenga la designación Full Steps, los escalones deben verse completos y sin interrupciones, algo extremadamente difícil de encontrar en los níqueles de mediados del siglo XX, debido a la presión irregular de los troqueles. Un níquel de 1954 con Full Steps, en un estado alto, puede alcanzar precios que superan los $10,000. Los coleccionistas consideran estas piezas como pruebas de una acuñación excepcional, lo que las vuelve muy codiciadas. Y claro, también están los errores más sutiles: grietas del troquel, cospeles laminados, líneas de flujo exageradas, roturas en los bordes y otros detalles que, cuando se combinan con un buen estado de conservación, pueden aumentar el valor en cientos o incluso miles de dólares. Estas pequeñas características cuentan la historia de cómo funcionaban las máquinas, cómo un troquel se desgastaba, cómo un cospel no era perfecto, y cómo ese pequeño error sobrevivió al proceso sin ser detectado por los verificadores de la época. Cada uno de estos errores, desde los más mínimos hasta los más espectaculares, tiene una historia detrás, y eso es lo que hace que el coleccionismo sea tan emocionante. No se trata solo de acumular monedas, sino de descubrir historias ocultas en cada una, de imaginar cuántas manos las sostuvieron, cuántas veces pasó por cajas registradoras, cuántos bolsillos recorrió antes de llegar a las manos de alguien que finalmente notó su valor. En ese sentido, el níquel de 1954 es como una cápsula del tiempo que guarda secretos que aún no se han revelado por completo. Todavía existen ejemplares con errores desconocidos esperando ser descubiertos. Todavía existen rollos antiguos con monedas sin circular, guardados por personas que ya no recuerdan ni dónde los obtuvieron. Y todavía existen historias que no se han contado sobre hallazgos inesperados. Por eso, la próxima vez que veas un níquel de 1954, no lo dejes pasar sin revisarlo cuidadosamente. Mira la fecha, observa la marca de seca, revisa los bordes, verifica los escalones de Monticello, busca signos de duplicación, examina el nivel de desgaste. Puede que la moneda que tienes en la mano sea una pieza única que ha sobrevivido por décadas sin ser notada. Puede que seas tú la próxima persona en descubrir un tesoro que estuvo escondido a simple vista. Y lo mejor de todo es que este mundo está lleno de sorpresas. Cada moneda antigua representa una oportunidad, un misterio, una posibilidad de encontrar algo valioso donde menos lo esperas. En Hallazgos de Tesoros, nuestra misión es compartir estas historias, explorar cada detalle y ayudarte a identificar esos ejemplares que pueden marcar la diferencia. Porque mientras muchas personas siguen viendo estas monedas como simples objetos de uso diario, nosotros sabemos que detrás de cada una puede haber un tesoro real. Hoy voy a revelarte todos los secretos de esta moneda que pocos coleccionistas conocen. Amigos de Cuarto de Dólar, bienvenidos a un video que podría cambiarte la vida. Literalmente. Porque después de ver esto, cada vez que veas un níquel de Jefferson de 1988, lo vas a mirar con otros ojos. Te prometo que en los próximos minutos vas a aprender exactamente qué convierte a una simple moneda de 5 centavos en un tesoro numismático que los coleccionistas están dispuestos a pagar miles, decenas de miles, incluso cientos de miles de dólares. No estoy exagerando. Los registros de subastas lo comprueban. Y lo más increíble es que estas monedas todavía están circulando. Todavía puedes encontrarlas en el cambio, en tarros de monedas viejas, en las gavetas de tus abuelos. La pregunta es, ¿sabrás reconocerlas cuando las tengas frente a ti? El año 1988 fue extraordinario para las monedas estadounidenses. La Casa de la Moneda produjo más de 1.400 millones de níqueles ese año. 1.400 millones. Es una cifra abrumadora. Con semejante cantidad inundando el mercado, podrías pensar que estos níqueles no valen absolutamente nada.
y en la mayoría de los casos estarías en lo correcto. Un níquel de 1988 en condiciones normales, circulado con desgaste visible, vale exactamente eso, 5 centavos, ni un centavo más. Pero aquí viene lo fascinante. Dentro de esos 1.400 millones de monedas, hay especímenes tan raros, tan perfectos, tan únicos, que han alcanzado valores estratosféricos en subastas especializadas. Déjame explicarte algo fundamental sobre la numismática. El valor de una moneda no depende únicamente de su edad o de cuántas se produjeron. Depende de factores muy específicos que la convierten en algo extraordinario. Primero está la condición, también llamada grado. Luego está la nitidez del golpe durante la acuñación. Y finalmente, y esto es crucial, están los errores de acuñación. Esos maravillosos accidentes que ocurren en la casa de la moneda y que transforman una moneda común en una pieza única que los coleccionistas enloquecen por poseer. Comencemos por el aspecto más importante para cualquier níquel de 1988, los escalones completos. En inglés se llama full steps y es la característica que separa una moneda de $50 de una moneda de $3.500. Mira, en el reverso del níquel Jefferson hay un diseño del edificio Monticello, la famosa residencia de Thomas Jefferson en Virginia. En la parte inferior de ese edificio hay una escalinata con 6 escalones. La inmensa mayoría de los níqueles, incluso aquellos que están sin circular, muestran estos escalones débiles, borrosos, sin definición clara. Esto sucede porque los troqueles que golpean la moneda no siempre aplican la presión perfecta en el centro exacto del cospel. Entonces, los escalones salen suaves, fundidos entre sí. Pero cuando las estrellas se alinean en la casa de la moneda, cuando el troquel está fresco, cuando la presión es exacta, cuando el cospel está perfectamente centrado, ocurre un milagro. Los 6 escalones quedan perfectamente definidos. Cada línea está separada, nítida, sin interrupciones. Esto es lo que los certificadores profesionales de monedas llaman full steps, y encontrar un níquel de 1988 con escalones completos es como encontrar una aguja en un pajar del tamaño de Texas. Es extraordinariamente raro, tanto que en grados superiores apenas existen algunos ejemplares en el mundo entero. Aquí está el récord que cambió el juego. En marzo de 2019, un níquel de 1988 certificado por PCGS en grado MS67 con designación de Full Steps se vendió en eBay por $3.500. $3.500. Permíteme repetirlo para que entre en tu cerebro. Una moneda de 5 centavos, acuñada hace poco más de 30 años, vendida por $3.500. El comprador no era un tonto, era un coleccionista serio que entiende de rareza absoluta. Ese níquel era uno de menos de una docena conocidos en ese grado con escalones completos. PCGS, la empresa certificadora más respetada del mundo, tiene registrados en su censo poblacional solo 4 ejemplares de níqueles 1988D en MS67 Full Steps. Solo 4. En todo el planeta. De los 663 millones que se acuñaron en Denver ese año. Ahora hablemos de la marca de Seca, porque esto es vital. El níquel de 1988 se produjo en 3 instalaciones diferentes de la Casa de la Moneda estadounidense. Filadelfia acuñó 771 millones de piezas, y por primera vez en la historia de los níqueles modernos, incluyó la letra P en la moneda, justo debajo de la fecha. Denver produjo 663 millones con la marca D, y San Francisco acuñó poco más de 3 millones de monedas de prueba con la marca S, todas ellas en calidad especial para coleccionistas. Estas monedas nunca circularon, venían en sets de prueba, cuidadosamente preservadas desde el momento de su acuñación. Las monedas de Denver son las más valiosas en grados superiores, con escalones completos. ¿Por qué? Por una razón puramente estadística. Aunque Denver produjo casi tanto como Filadelfia, la probabilidad de encontrar un ejemplar en estado gema, con escalones perfectos, es infinitesimalmente pequeña. Los números lo confirman, mientras que los níqueles de Filadelfia en MS67 Full Steps pueden alcanzar entre $500 y $800 en subasta. Los de Denver han llegado a esos $3.500.
La diferencia no está en la cantidad acuñada, sino en la rareza del golpe perfecto. Pero los escalones completos no son la única historia aquí. Hay algo más, algo que muy pocos coleccionistas conocen, y que puede convertir un níquel aparentemente ordinario en una pequeña fortuna: los errores de acuñación. Y cuando hablo de errores, no me refiero a daños post-acuñación. No hablo de monedas rayadas o golpeadas después de salir de la casa de la moneda. Me refiero a errores genuinos que ocurrieron durante el proceso de producción, antes de que la moneda llegara a tus manos. El error más dramático y valioso que puede ocurrir en un níquel de 1988 es el golpe descentrado. Imagina esto: el cospel de metal no está perfectamente alineado cuando los troqueles lo golpean. El resultado es una moneda donde el diseño está corrido hacia un lado, dejando una media luna de metal sin acuñar en el borde opuesto. Cuanto mayor sea el porcentaje de descentrado, más valiosa es la moneda. Un níquel con un descentrado del 10% podría valer 30 o 40 dólares, pero uno con un descentrado del 50% o más, especialmente si conserva la fecha visible, puede alcanzar cientos de dólares. Existe un registro de subasta de un níquel de 1988 con un descentrado del 80%, donde casi todo el diseño quedó fuera del cospel, pero la fecha y la D permanecieron visibles. Ese error en particular, aunque no está certificado en alto grado, se vendió en una subasta por más de 250 dólares. Ahora imagina ese mismo error en una moneda sin circular, en estado gema. Los coleccionistas especializados en errores pagarían fácilmente más de 500 dólares, quizás hasta 1000 dólares por un espécimen así. Luego está el error de doble golpe. Esto sucede cuando la moneda es golpeada 2 veces por los troqueles, pero entre el primer y segundo golpe, el cospel